recorded in the Gospel of John and chapter 19 Nos dirigimos that Pilate ahora said to the al great Evangelio crowd, de Juan y recordamos que en el capítulo 19 se nos habla de cómo lidió Pilato con este grandioso asunto, ¿no?, del Señor Jesucristo. Y vemos en el capítulo 19, versículo 14 del Evangelio de Juan, lo siguiente: He aquí a vuestro rey, he aquí vuestro rey. Y esto sucedió precisamente antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y será el tema en el cual meditaremos en el día de hoy. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un evento maravilloso, maravilloso. Y esto nos damos cuenta que muchas de estas de estos que estos eventos están ubicados antes del día de Pentecostés, cuando en Hechos capítulo 2 vemos la predicación del apóstol Pedro y miles vinieron a la fe. Y vemos allí en Hechos capítulo 2 cómo el Espíritu Santo descendió capacitando de manera maravillosa al pueblo de Cristo. Pero antes queremos ver el tema que nos ocupa en esta mañana y consideraremos la maldad de la población de Jerusalén y cómo ellos tuvieron en medio de ellos a un sanador maravilloso, y de cómo miles fueron sanados. Y muchos de ellos vieron que claramente Él es el Mesías, y de cómo muchas profecías y muchas enseñanzas fueron cumplidas en Cristo, y podemos ver cómo Cristo estuvo allí en medio de ellos. ¿Podrías imaginar una época de la humanidad donde tantas señales hayan sido hechas? Y aún viendo cómo Jesucristo fue alguien genuino, distintivo de otras personas, y de cómo él superaba la autoridad incluso de los líderes de la época, y estos mismos líderes fueron quienes pidieron su crucifixión, y como mucha gente eh, pedía la crucifixión de Cristo, y vimos a nuestro Señor Jesucristo en una aparente debilidad, pero fue Él mismo quien permitió que todo esto pasara. Y vemos cómo la población se unía a sus líderes, gritando y clamando por la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, estaba ah, en posiciones diferentes a los de la religiosidad establecida, a pesar de que él predicaba el arrepentimiento? Vemos cómo siempre las autoridades establecidas estaban en su contra, y vemos cómo el Señor estaba enseñando muy bien cómo eran ellos, cómo el Señor puso en evidencia cómo realmente eran ellos. Ellos pensaban que eran gente buena, un nacionalismo que se creía que eran mejores y que ya no necesitaban de Dios. Y Cristo puso todo esto en evidencia, y por tanto ellos odiaban a Cristo. Y mucha gente pudo ver la grandeza de Cristo. De hecho, Pilato, él mismo, utiliza estas palabras diciendo en el versículo 14: He aquí vuestro rey. Y me gustaría que pensáramos en la eterna gloria de Cristo. Y podríamos ir un poco atrás, antes de la crucifixión y la resurrección. Y me gustaría que fuésemos por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 12, donde empezaremos a desarrollar el tema. Y vamos a leer el versículo 37. Juan 12, versículo 37. Estas son palabras, vamos a ver estas palabras en la Biblia. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Bueno, esta es una cita de Isaías 53. Pero entonces vemos que en el versículo 39 dice lo siguiente. Isaías es citado en nuestro texto y dice una vez más, versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Bueno, esta es una cita una vez más de Isaías capítulo 6 versículo 1. Esa es la ocasión en que, esta es la ocasión en que Isaías tuvo esta gran visión del Señor. Y ahora en el versículo 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahora, esto es algo remarcable, desde luego, seguramente ya lo notaste. Aquí vemos que la autoridad de Cristo es mostrada en esta visión de Isaías, Isaías capítulo 6, versículo 1, cuando él vio la gloria del Señor, es de hecho una visión de la gloria de Cristo. Esto es acerca del preencarnado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo y su gloria. Así que vamos por un momento, por favor, al libro del profeta Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora aquí lo vemos, una visión de Cristo preencarnado. En el pasaje, él de hecho es llamado Jehová, Yahweh, que es traducido al inglés el Señor y que en español es Jehová en mayúscula, refiriéndose al Dios Todopoderoso en su nombre impronunciable, el yo soy, el autosuficiente, autoexistente Dios Altísimo. Este es un nombre y título de Dios. Ahora nosotros sabemos, a la luz del Evangelio de Juan, que es de hecho una visión de nuestro Señor Jesucristo y debemos verlo juntos para poder explorar la gloria de Cristo. Desde luego, la gloria y la majestad del preencarnado Señor Jesucristo es inconcebible y no podemos profundizar demasiado en ellas. Él es Dios invisible y desde luego se le presentó a Isaías en una visión. Y aunque el lenguaje es poderoso para describir la gloria de Cristo, su eternidad pasada, por así decirlo, y la eternidad de hoy es en realidad indescriptible, así que hacemos uso de ilustraciones y de figuras, porque su gloria está más allá de nuestro poder de descripción. Sencillamente no se ajustaría, pero podemos verlo de una manera muy hermosa en la visión que se ve en Isaías capítulo 6. Y dice también lo siguiente, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Si le ves en su eternidad como rey, como juez, en su trono, gobernando eternamente. Este es el Señor que se presenta aquí preencarnado y que encontramos como el Señor Jesucristo encarnado en la persona del Señor Jesús de Nazaret, de Jesús de Nazaret, dice la Escritura, y alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Traducirlo del hebreo es tan difícil que lo más cercano que podemos decir es que está tan alto como puede ser. Sus faldas llenaban el templo. En la visión que tuvo Isaías, él lo vio en el templo como el santo de santos, sin duda alguna, y él llenaba todo el espacio que había allí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto ilustra que él es infinitamente inmenso. Es el Dios todopoderoso, el Dios
divino, por así decirlo, aunque suene redundante, está hablando de Cristo, de la segunda persona de la deidad, quien llena todo en todo lugar. Él es inmenso, infinito, más allá de cualquier descripción, y está enmarcado aquí en una visión hermosa de cómo sus faldas son largas de manera que llenaban el templo. Veamos ahora el versículo 2, Isaías 6:2. Por encima de él había serafines. Bueno, debemos ser advertidos que aunque pareciera que no había lugar para ellos allí, esto es una visión de los serafines, es decir, los como ángeles ardientes, ángeles de fuego de algún tipo, seres creados espirituales, seres espirituales. Es a esto que se refieren los serafines. ¿Cuántos habían allí? Bueno, no nos lo dice el texto. Podemos imaginarnos que había un número vasto, enorme de ellos. Cristo, el eterno Dios, el eterno Hijo de Dios, rodeado por miles de millones de ángeles. Aparentemente los serafines, cada uno tiene 6 alas, dice el texto. Y en el lenguaje de esta visión esto es algo significativo, porque nos dice que con 2 cubrían sus rostros. Ellos tenían rostros entonces. Bueno, que desde luego nos mostraba que había diligencia, porque estaban atendiendo, estaban prestando atención, criaturas inteligentes. Con 2 cubrían sus rostros, mostrando honra, reverencia, sumisión. Ellos están sometidos a Cristo, quien es igual al Padre en lo alto. Y con 2 cubrían sus pies, que en la cultura de la época lo más probable significaba humillación, humildad. Se humillaban a sí mismos delante de él. Y con 2 volaban. Esto significa obediencia, estar preparados para llevar a cabo cualquier instrucción, cualquier mandamiento de manera instantánea. Y ellos se nos muestra aquí entonces que volaban. Y todas estas figuras, estas criaturas angélicas adoraban a Cristo. Y en el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. 3 veces decían esto. Y entonces ellos cantaban una y otra vez, Santo, 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 para enfatizar la grandiosa santidad de Cristo. Él es completamente sin mancha, puro y sin pecado. No hay en él sombra alguna de falla, de error, de pecado. Él es Cristo, eternamente puro y santo. Y entonces vemos cómo toda la tierra está llena de su gloria, lo cual significa algo como esto: su gloria se refleja en toda la tierra. Por supuesto, no toda su gloria, porque su gloria es infinita, pero en cierto modo se refleja en la creación. Por supuesto, su gloria es infinitamente más grande que la creación, pero podemos verla hasta cierto punto en la tierra. La tierra, la creación. Ahora, la tierra fue manchada por el pecado y fue contaminada por la caída del hombre. Así que, pero la creación original era mucho más hermosa hasta que el pecado vino. Y entonces vemos su decadencia y vemos la marca del pecado original en todo lugar. Y aún así, la creación es de tal manera tan hermosa que refleja en cierta medida la gloria de Dios. E incluso después de la mancha terrible del pecado, podemos ver algo de la mente de Cristo en la creación. Podemos verlo de forma
muy hermosa, como grandes sistemas y partículas, células y organización de incluso del mundo microscópico y todas las grandezas de la creación, de las reacciones de los cuerpos vivos, de los organismos y de toda la biología, el orden de la creación, lo sistemático de la creación, todo, todo la belleza aún se mantiene en muchos aspectos de la creación y todo esto refleja la grandiosa mente de Cristo por quien todas las cosas fueron creadas. Toda la tierra está llena de su gloria, dice el versículo 3 del capítulo 6 de Isaías. Es decir, en la tierra, en la creación, podemos ver visos, pinceladas de la grandeza de la mente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo era joven no tenía conciencia de estas cosas y cuando yo era un adolescente yo creía también en lo materialista, en las teorías materialistas de la creación. Y yo creía todo lo que ellos decían y también daba la espalda de manera indiferente al Señor. Más adelante tuve la oportunidad de leer un libro de un escritor británico en esa época y él ponía allí en su libro que eh, él escribió que en todas las teorías de la creación o todas las teorías del origen de la Tierra era imposible encajar la teoría de la evolución en esas teorías. Y este hombre no era un creyente, sino un escritor británico, cínico, liberal de la época y científico. Y él decía que la evolución no cabía dentro de esas teorías. Es decir, se necesita aún más fe, si se puede decir, para poder creer en la teoría descabellada de la evolución, porque simplemente viendo todas las maravillas de la creación nos damos cuenta que son descabelladas las teorías que se inventan los hombres para explicar esto, porque ciertamente la creación refleja la mente eterna de forma específica de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí llegamos entonces al versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esto está aquí enmarcado en la visión de Isaías y esto ilustra el infinito poder y majestad de Jesucristo, quien fue visto en la visión de Isaías. Y también vemos la reacción de Isaías en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él simplemente tuvo una visión de él y aún así se sentía sobrecogido ante esta visión y por su incapacidad no calificaba su indignidad de estar delante del Dios Todopoderoso y de su poder, de su espíritu. Bueno, esto es lo más cerca que se nos puede dar, la visión más cerca que podemos tener acerca de esa gloria del Señor Jesucristo, igual al Padre, incluso antes de su encarnación. Pero me gustaría que fuésemos por un momento también al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis por unos momentos, al capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, y aquí encontramos una visión remarcable de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Este es el apóstol Juan. Muchos años antes de la resurrección de Cristo, muchos años después de la resurrección de Cristo, él estaba en la isla de Patmos y él recibió esta visión del Señor resucitado. Bueno,
Él está en la misma gloria que tuvo antes de que el mundo empezara. Pero aquí ahora lo vemos con algún matiz diferente, porque él tomó su cuerpo, su forma humana, pero en cuerpo glorificado a la eternidad. Y aquí vemos cómo Juan dice que él estaba en medio de 7 candeleros, es decir, de 7 candelabros que representan las iglesias, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Él también puede ver a Cristo única manera en visión. Él le conoció en la tierra, él le vio entonces, pero no puede ser visto ahora, porque Juan seguía siendo un hombre, un hombre anciano, pero sigue siendo un hombre, sencillamente un hombre, un humano, y la presencia de Dios le destruiría si la gloria de Cristo es vista en persona. Así que sencillamente es visto en visión. Y aquí se nos dice vestido que está vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Y esto representa la vestimenta del sumo sacerdote, particularmente del sumo sacerdote en la antigüedad. Y hay una razón para esto. Y hay una razón para esto, y es que la razón es que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Siendo Él igual al Padre, Él es el miembro de la deidad. Recuerden que hay 3 personas en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesús es la persona de la deidad a través del cual el Padre Celestial ejecutó todas las cosas del mundo creado. Es en Cristo, nos dice la Escritura, quien creó, quien sustenta y quien vino a salvar al hombre caído, sufriendo y muriendo por los pecadores. Así que esto es recogido en la visión en la manera de estar vestido como un sacerdote, como un mediador. Y esto particularmente se nos muestra de la siguiente manera. Dice, ceñido por el pecho con un cinto dorado. El Antiguo Testamento nos dice que el sumo sacerdote tenía en el pecho un cinto con un cuadrito donde habían las 12 piedras preciosas que representaba a todas las tribus de su pueblo. Y ahora viene ceñido en el pecho el Señor en la visión con un cinto de oro representando a todo el pueblo por el que él murió. Y vemos en Isaías 53 que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y nos dice en Isaías 53 que él verá a su pueblo por el cual él moría en su mente. Jesucristo era muy consciente de todo aquel a quien él representaba en la cruz del Calvario y por quien estaba muriendo. Y lo vemos aquí en Apocalipsis 1, versículo 13, cómo él está vestido por el pecho con ese cinto de oro, haciendo alusión al pueblo que él representaba. Y dice el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Esto representa pureza, santidad. Sus ojos como llama de fuego. Los ojos de Cristo, quien es Dios, puede ver dentro de cada corazón, cada pensamiento, cada corazón, nuestras ambiciones, nuestras esperanzas, pero también nuestros pecados, nuestras caídas, y Él puede escuchar las oraciones de todo su pueblo y actuar. Sus ojos son como llama de fuego. Él conoce nuestras vidas y las dirige acorde a su plan. Versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, es decir, como al metal que está dentro del horno ardiente, aún así ardiendo. Y esto, desde luego, representa, ilustra la obra de Cristo, su obra en la creación, pero también en la redención, perfecto y grandioso. Y como él fue al Calvario para tomar el pecado de todo su pueblo y ser castigado por su Padre en lugar de nosotros y comprar el derecho a ser perdonados.
y nos cambia y nos hace sus hijos. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Y dice también el versículo 15 de Apocalipsis 1, y su voz como estruendo de muchas aguas, de muchas aguas. La voz de Cristo nos muestra aquí en esta ilustración su poder. La voz de los seres humanos, lo que los humanos decimos, está lleno de errores, de fallas, de malos entendidos y tristemente incluso muchas mentiras. Esa es la voz de los hombres. Como sabemos, vemos ahora aquí, por ejemplo, mira esta pandemia, vemos un ejemplo de lo inadecuados que somos los humanos y de lo ignorantes que somos. Pero nuestro Señor Jesucristo, todo conocimiento, todo lo que Él es, lo es por siempre. Y vemos aquí y en esta ilustración de el capítulo 1 de Apocalipsis. Y veamos ahora el versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y mira la reacción de Juan en el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué estamos meditando en la gloria de Cristo? Sabemos que antes de su encarnación o en el tiempo de su encarnación vemos un estado de humillación, pero debemos enfatizar lo grande de condescender, que el Dios condescienda a venir de su gloria a este tiempo, a esta tierra, a su tiempo. El Dios que siendo lleno de gloria, de poder, de conocimiento, de santidad y gozo, y que aún así haya planeado venir y ser anunciado por los profetas, quienes anunciaron su venida para remediar la caída del hombre, para poder cumplir el plan divino de que millones y millones de personas pudieran acceder a la eternidad y estar unidos a Él para siempre. Él vino para, él vino en una expresión maravillosa de misericordia para traernos gozo, alegría a las personas que acudimos a Él. Él expresó de manera hermosa su amor, en especial a cada uno de los de su pueblo que serían salvos y que vendrían a Él en la historia de la humanidad. Aquí vemos un ejercicio de poder majestuoso y de gloria. Venir a esta tierra, ¿por quién? ¿Por nosotros? ¿Tan pequeños que somos? ¿Tan triviales y tan limitados? ¿Tan perversos? ¿Tan inmundos? ¿Tan groseros, blasfemos que somos? Personas que incluso hacemos nuestros propios ídolos. Quizás nuestras propiedades, tal vez. Tenemos muchos. Nosotros mismos somos un ídolo, nos adoramos a nosotros mismos, no mostramos respeto a Dios, no le mostramos obediencia, no nos abrimos a Él, solo incredulidad, solo manifestamos oposición. Y aún así, Él decidió dejar esa grandiosa gloria y ejercitar su poderosa misericordia por nosotros, su pueblo. ¡Qué maravilla de misericordia! Mostró una condescendencia y
la gracia fue manifestada y un amor más allá de todo entendimiento. Y nos mostró su grandiosa compasión y salvó a miles y miles. Él se hizo obediente al plan de la deidad, incluso hasta la muerte, permitiendo que se le llevara a la cruz del Calvario y se entregó para que todo el pecado de los escogidos, de su pueblo, fuese puesto sobre él, para que el Padre pudiese perdonar, castigándole a él en lugar de a nosotros. Pero, pero miremos, recordemos lo que hemos dicho, su eterna gloria incluso antes de venir a la tierra, su resurrección gloriosa antes de ascender a los cielos, su divina condescendencia. Cuánto más necesitamos buscarle y encontrarle y amarle.